Álvaro. Señor. ¿Cómo llama? Bueno, muy buen día para todos, muy buen día. Vamos a iniciar el tema de embriaguez. Vamos a hablar de embriaguez aquí en la red de seguridad vial. Un saludo para todos, fraterno, querido. Démosle gracias primero a Dios Todopoderoso por permitirnos a todos estar aquí, cualquiera que sea su concepción de Dios. Es importante que ese arquitecto del universo nos permita hoy compartir con todos ustedes. Y vamos a hablar de embriaguez, que es lo que nos interesa el día de hoy. Colombia, efectivamente, es un país donde se consume mucho alcohol, se consume drogas. Entonces es necesario garantizar de que las personas realizando una profesión o una actividad riesgosa como es la conducción, pues no se encuentren bajo ningún efecto o no se encuentren bajo la influencia de ninguna sustancia. La embriaguez es entonces, tenemos que empezar por ahí, por definir qué es embriaguez, y vamos a ver que la embriaguez es un estado alterado en un momento determinado de una persona, causado por intoxicación aguda por un agente externo. Eso es embriaguez. Si vamos a la definición de lo que nos dice el diccionario de qué es embriaguez, vamos a ver que esa intoxicación se va a referir al alcohol. Pero, para efectos legales, en Colombia, la embriaguez nos dice que es un estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales causadas por intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de una actividad de riesgo. La conducción es una actividad riesgosa. En cualquier vehículo que se realice, es una actividad que ofrece riesgo. Es entonces así que la embriaguez causa pues unas situaciones bien complicadas y aumentan ese riesgo. Por eso es necesario identificar qué conductores se encuentran bajo alguna sustancia o bajo la influencia de alguna sustancia, y para eso nació el alcohol sensor o el alcoholímetro. ¿Por qué alcohol sensor o alcoholímetro? Hay muchas sustancias que causan embriaguez, no solamente el alcohol. Ahorita vamos a hablar del alcoholímetro, del alcoholsensor y las pruebas que se realizan. Pero esas sustancias que generan embriaguez, pues causan esa alteración, pueden ser o metanfetaminas, o pueden ser cocaína, marihuana, bueno, el pope, todo lo que la gente conoce como droga, y entre ellos también el alcohol. El alcohol también genera unos ciertos cambios en el cuerpo que aumenta el riesgo en esas actividades, precisamente, valga la redundancia, peligrosas como es la conducción, que es la que nos vamos a referir ahora, precisamente de la conducción. ¿Qué hace el alcohol en el cuerpo? ¿Cómo funciona? Vamos a hablar específicamente del alcohol, ya lo dijimos, entonces vamos a ver qué es lo que hace el cuerpo en el alcohol. Cuando se ingiere alcohol por cualquier mucosa que se haga la ingesta, ¿y por qué digo esto? Resulta que en algún momento algunos jóvenes creyeron que el hecho de que el alcohol no ingresara por la boca, sino que ingresara por otra mucosa, pues igual le iba a generar borrachera, embriaguez, pero que no iba a ser detectado por los equipos de alcosensores. Y alguien se refiere a que en algún momento, por allá en la historia no muy lejana, algunos muchachos empapaban alcohol en tampones, de los que utilizan las mujeres cuando tienen su periodo menstrual, tampones, y los introducían por el ano. Y eso les generaba embriaguez. Con eso pretendían de que el alcohol no les fuera a generar en ningún momento positivo en una prueba a través de un equipo de alcosensor por el que fueran a soplar. Pero entonces aquí nos tenemos que dar cuenta cómo funciona el alcohol en el cuerpo y por qué se puede detectar a través de un equipo alcosensor. Ya vimos que embriaguez es un estado alterado, ¿sí? Es un estado alterado de una persona, de un cuerpo, de un ser, en un momento determinado por una sustancia externa. La embriaguez causada por alcohol va a funcionar de la siguiente manera. El alcohol ingresa en el cuerpo, ya lo vimos, de cualquier manera, por cualquier mucosa, ingresa al cuerpo y empieza a generar unos cambios, ¿sí?, dentro del organismo. Uno de ellos es en el cerebro, el cual pierde rápidamente agua. Pierde rápidamente agua porque para poder filtrar
el alcohol, para poder hacer su trabajo de limpieza, el hígado requiere muchas cantidades de agua y las toma de donde sea. ¿Cuál es el organismo que más agua tiene en el cuerpo? El cerebro. Entonces lo toma de allí. Como toma grandes cantidades de agua, pues el cerebro se queda sin agua, valga la redundancia nuevamente, y entonces pierde algunas de sus capacidades. Por eso genera jaqueca, dolor de cabeza. Entonces, él entra en el organismo y el alcohol, particularmente, ingresa al cuerpo sin requerir digestión. Ingresa muy rápidamente desde la boca hasta el intestino delgado, por eso se absorbe de forma tan rápida. ¿Sí? El hígado, que es el encargado de limpiar el alcohol del cuerpo, lo limpia alrededor de 10 mililitros por hora. Es muy poquito lo que alcanza a limpiar, realmente. El alcohol anda libremente por el cuerpo. Y el alcohol es bueno. En reuniones sociales dirán, bueno, ¿y por qué en Europa consumen alcohol? ¿Por qué a los niños les dan vino? ¿Por qué algunos niños los impulsan a este tema de que es cultura el consumo del alcohol? Porque el alcohol en pequeñas cantidades, el cuerpo es capaz de limpiarse y no tiene ningún problema, o no genera mayor problema en el tiempo. Pero cuando se consumen grandes cantidades, el hígado no es capaz de limpiar el cuerpo a esa velocidad, y entonces lo que hace es que va generando un daño pues a través del tiempo en el hígado. Ya conoce la gente la cirrosis, que es la más conocida, y otros daños que se generan en el cuerpo. ¿Y por qué voy a todo esto? Porque es importante ver si el alcohol es bueno o es malo, si el alcohol como sustancia externa causa o no algún problema, y por qué es importante identificarlo en el tema de la conducción. Es importante identificar el alcohol si una persona ha consumido bebidas alcohólicas, toda vez de que el alcohol genera una depresión en el sistema nervioso central. Es un depresor del sistema nervioso central, y entonces por eso muchas capacidades del cuerpo se pierden, muchas capacidades cerebrales se pierden. La capacidad de reacción se hace más lenta, se ralentizan los procesos de reacción. Cuando se deprime el sistema nervioso central, cuando se genera esa depresión, el tiempo de reacción frente a una situación de peligro es mucho más lento. Una persona debería reaccionar ante una situación de peligro, es decir, ve una situación de peligro cuando está conduciendo, y reaccionar es, digamos, que pisar el freno. Esa reacción de ver la situación de peligro y reaccionar frente a ella no debe tardar más de 3/4 de segundo. Pero con el alcohol se hace más lento ese proceso de reacción. Ese es el verdadero peligro frente al consumo de bebidas alcohólicas que generen embriaguez y la conducción. Entonces, reaccionar frente a una situación de peligro en un segundo o más a una velocidad de 80 kilómetros por hora, por ejemplo, va a ser una gran diferencia entre la vida y la muerte. Identificar que una persona esté bajo los efectos del alcohol o no se hace bastante importante por las autoridades, para que saquemos esas personas o saquen esas personas de las vías, y pues se pueda tener un ambiente más sano en la conducción. Vamos a ver el tema del teórico, el marco teórico en los fundamentos de la medición. Particularmente a mí me gusta explicar o transmitir mis conocimientos, porque yo lo aprendí de alguien y quiero que alguien más lo aprenda de una forma sencilla que todo el mundo pueda manejar. No porque la gente sea ignorante ni bruta, ni sea capaz de manejar la información. No pienso eso. Sino que cuando la información se hace sencilla, sin ser tan exegético, digo yo, entonces fluye de manera más fácil y es más fácil de recordar, que es lo importante. Entonces vamos al marco teórico. Vamos a hablar de algo que se llama la ley de Henry. La ley de Henry nos determina cuál es la forma de medir alcohol a través de aire expirado. Hay dos formas de medir, hay muchas formas de medir alcohol en el cuerpo, la cantidad de alcohol en el cuerpo. Las más importantes son a través del cromatógrafo de gases y a través de un equipo llamado alcoholsensor o alcoholímetro. Alcoholsensor es una palabra que patentó o registró una empresa que se llama Intoximeters en Colombia. Sin embargo, todo el mundo usa la palabra alcoholsensor sin ningún problema. Esos equipos se llaman medidores de alcohol, ¿sí? Medidores de etanol o alcoholímetros. Okay. Entonces, ¿cómo funcionan esos equipos? El alcohol en el cuerpo primero ingresa
por cualquiera de las mucosas, va al intestino delgado y se distribuye al torrente sanguíneo. Pero en el torrente sanguíneo se va a determinar a través de algo que se llama el cromatógrafo de gases. Se toma una muestra de sangre, se evapora esa sangre, eso lo hacen en el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y cuando está evaporado todos esos gases se toma una medida, y esa medida dice la cantidad de partes por millón que existen ahí, y se puede determinar la cantidad de alcohol que tiene una persona en su cuerpo. Hay otro equipo que se llama el alcoholímetro o alcoholsensor, que en Colombia está debidamente certificado y avalado para que tome pruebas de embriaguez, pero utiliza la ley de Henry, y la ley de Henry nos determina una proporción de 2100 a 1, la cantidad de alcohol que sale por aire expirado con S, no expirado porque el expiró ya murió, expirado con S, de nuestro cuerpo, y entonces en ese mismo orden de proporción nos va a decir qué cantidad de alcohol tiene una persona en su cuerpo. Bueno, la ley de Henry va a quedar en los comentarios, se la vamos a enviar a los comentarios para que ustedes conozcan un poquito mejor de qué les estoy hablando en este tema. Es entonces así que cuando determinamos la cantidad de alcohol en sangre, y un paréntesis bien importante, ¿por qué determinamos la cantidad de alcohol en sangre? Resulta que hay muchas personas que se pueden tomar una cerveza, 2 cervezas y verse muy embriagados. Se pueden ver mareados, se pueden ver que no coordinan con 2 o 3 cervezas, ¿sí? Con una cerveza al menos. Pero hay personas que pueden consumir mucho alcohol y mantenerse por lo menos visualmente muy sobrias. Entonces la ley no determina los efectos o las causas o los síntomas del alcohol en sangre, sino que determina es la cantidad de alcohol que se tenga en la sangre. ¿A qué voy con esto? Estamos hablando específicamente de alcohol por el equipo alcoholsensor, y eso lo quiero dejar claro porque es el equipo que nos determina la cantidad de esa sustancia que existe en el cuerpo, pero la embriaguez, para aquellas personas que se acaban de conectar, la embriaguez se puede presentar por cualquier sustancia externa al cuerpo. Se puede presentar por metanfetaminas, por alcohol, por cualquier otra sustancia que genere cambios bruscos en la normalidad del cuerpo. Entonces, frente al alcohol, es importante resaltar que el alcohol en el cuerpo genera cambios hormonales, cambios bruscos. Uno de ellos ya lo había dicho ahorita al principio del video, del en vivo, es la depresión del sistema nervioso central. Deprime el sistema nervioso central y entonces ralentiza los procesos de reacción. Frente a esa ley de Henry, nos vamos a dar cuenta que la cantidad de alcohol que una persona tiene en su cuerpo va a ser directamente proporcional a la cantidad de partes por millón que expulsa, ¿sí?, cuando respira. Entonces, el alcohol, nosotros lo vamos a ver, el alcohol es una sustancia volátil. Nosotros tiramos alcohol en un piso, en cualquier superficie, ¿y qué sucede con el alcohol? El alcohol se evapora, ¿no es cierto? Entonces, eso mismo sucede en el cuerpo. Él es un gas. Cuando empieza a dar toda vuelta por el metabolismo, pasa por el corazón, luego bombeado a los pulmones, luego bombeado por todo el cuerpo, luego llega a los pulmones la sangre para ser oxigenada. En ese intercambio alveolar, es decir, cuando los pulmones toman oxígeno y sueltan todas esas sustancias dañinas hacia el aire, es donde vamos nosotros a tomar la muestra que requerimos para determinar qué cantidad de alcohol tiene una persona en su cuerpo en algún momento. El equipo alcoholsensor, alcoholímetro, es el equipo determinado avalado por Medicina Legal y Ciencias Forenses. Un saludo muy especial para Sandra Patricia Garzón. Aquí, gracias Sandra por seguirnos. Esperamos que sea esto de mucha utilidad. El equipo alcoholsensor es un equipo determinado para determinar la cantidad de alcohol a través de aire expirado, a través que sale del cuerpo. Permite un resultado. Y ese resultado tiene que ir determinado por muchas cosas. ¿Por qué es importante tener en cuenta la ley de Henry? ¿Por qué cree alguien, o por qué creen ustedes, que el equipo alcoholsensor debe medir primero temperatura? Los gases, cualquiera que sea, y ahorita estamos hablando del alcohol, cualquier gas es susceptible a la temperatura. A mayor temperatura, mayor movimiento del gas. Cualquier químico nos puede explicar esto. Pero a mayor temperatura, mayor movimiento del gas. No es lo mismo tomar una muestra en Bogotá que tomarlo en Cartagena. A mayor temperatura, el gas se evapora mucho más rápido, ¿sí? Van a haber mucha más
partes por millón en una muestra en Barranquilla que en Bogotá, pero el equipo alcosensor debidamente calibrado, debidamente avalado y que esté en perfecto estado, nos va a determinar, de acuerdo a la temperatura, si está por encima o no. Don Libardo Pinada, un saludo. Si nos va a determinar si o no esa persona tiene una cantidad que determine la ley como no peligrosa, o que se ha sobrepasado los límites en su cuerpo que le vayan a generar algunos daños. Hay que asegurar la calidad de esa prueba. ¿Y por qué? En el tema de operación de alcosensor es bien importante conocer la norma, conocer la técnica de cómo tomar las pruebas, precisamente por eso, por la importancia que tiene, porque es una prueba. En mi vida he buscado siempre aprender en el tema de buscar las opciones para aprender en el tema de investigación judicial, investigación de homicidios, en los accidentes de tránsito, y las pruebas se hacen fundamentales para todos esos procesos investigativos. La prueba de embriaguez, en este caso que estamos hablando del alcohol, la prueba de embriaguez se hace fundamental en muchos procesos, en los procesos penales. Si esa prueba no es tomada debidamente, pues se nos va a caer o se le va a caer a la persona que toma la prueba, y muchas veces esa prueba es determinante o es la prueba reina para un proceso, ya sea administrativo o penal, y si no hacemos debidamente lo que corresponde, el debido proceso para tomar esa prueba, pues esa prueba se va a caer y va a ser inservible en un proceso. Entonces hay que garantizar un aseguramiento de la calidad en la toma de la prueba, tanto para la persona que está tomando la prueba, como para quien es examinado. Quien es examinado debe conocer sus derechos al dedillo, los debe conocer, aquí se los vamos a presentar. Y quien está tomando la prueba debe conocer cuál es el procedimiento idóneo para que esa prueba cumpla con todos los requerimientos legales y normativos y pues pueda ser efectiva en un proceso legal. Y cada día muy buenos días. Es importante resaltar que cuando una persona dice que ha ingerido bebidas alcohólicas o ha vomitado o ha utilizado juegos vocales, esperar 15 minutos antes de realizar la prueba. ¿Y eso por qué? A quien le haya realizado una prueba de embriaguez en un proceso administrativo o en un proceso penal, es decir, un accidente de tránsito, o lo ha detenido la autoridad de tránsito, policía de tránsito, agentes de tránsito para hacer una prueba de control, le dicen primero, ¿usted ha ingerido bebidas alcohólicas en los últimos 15 minutos? Parece una pregunta como, pues, ¿qué? ¿Yo me voy a incriminar? ¿Voy a decir que sí ingerí bebidas alcohólicas? Pues resulta que esa pregunta es bien importante, toda vez de que si usted ha ingerido bebidas alcohólicas del modo tradicional, como ya lo dijimos, del modo tradicional, usted ha ingerido bebidas alcohólicas, pues a usted le van a quedar restos de alcohol en su cuerpo, en su garganta, en su boca. Y eso requiere un tiempo de evaporación. Regularmente es de 15 minutos. Si la autoridad a usted le pregunta si usted ha ingerido bebidas alcohólicas, ha utilizado juegos bucales o ha vomitado en los últimos 15 minutos o ha eructado en los últimos 15 minutos, es para determinar o por lo menos garantizar, más bien para usted y sus derechos, que no vaya a tener alcohol en la boca o en el trayecto entre la boca y los pulmones, porque de allí se va a tomar la muestra. Es decir, la muestra va a salir muy por encima si usted se ha tomado hace 15 minutos o menos de 15 minutos alguna bebida alcohólica o algún enjuague bucal. Espero que esto quede claro. Si no, con mucho gusto me hacen la pregunta y lo resuelvo si no ha quedado claro. Entonces, lo repito y lo resumo. Si a mí me hacen una prueba de embriaguez, yo me acabo de tomar un trago de lo que sea, de cualquier licor, me lo acabo de tomar hace 5 minutos, y yo, por no incriminarme, entre comillas, le digo a la autoridad, no, yo no he ingerido ningún tipo de bebida alcohólica. Cuando tome el equipo alcosensor, lo más seguro es que va a salir un pico muy alto. ¿Por qué? Porque todo ese alcohol que yo tengo en boca todavía, que no se ha evaporado, va a salir directamente del alcosensor. Lo más seguro es que al realizarla, si el operador del alcosensor es un profesional, al realizar la segunda prueba, que es una prueba de control y para asegurar la calidad que se tiene que hacer, lo más seguro es que va a salir negativa o muy por debajo de lo que se tomó primero. Entonces no van a conseguir una prueba y la segunda. Pero eso va a generar suspicacia, va a decir, bueno, aquí algo está pasando desde que esta persona no nos dijo la realidad de lo que estaba sucediendo. Si yo le digo al operador de alcosensor,
Sí, señor, hace 10 minutos acabé de ingerir una copa de vino. Puede ser que esa copa de vino no llegue a los niveles suficientes para que sea sancionable. Un saludo para la gente de Argentina, de Bolivia, un abrazo desde aquí con todo cariño. Puede ser que esa copa de vino no llegue a los niveles suficientes como para que usted sea sancionado o para que eso le genere algún daño en su sistema suficiente para que se ralenticen los procesos de reacción, que es a donde queremos llegar, y para que no se consuman bebidas alcohólicas. Pero le usted ha dicho que no consumió bebidas alcohólicas, si le hagan esa prueba, pues esa prueba va a salir muy por encima de lo que pueda permitir en cada país la normatividad. Entonces es muy importante en la entrevista previa decir la verdad. Eso no es para incriminar a nadie, todo lo contrario, es para garantizar las pruebas de que, para garantizar, perdón, los derechos de que la prueba se va a realizar de manera idónea y de acuerdo a la normatividad vigente. La cadena de custodia, para los que conocen del tema, perdón, es un proceso ininterrumpido que garantiza la veracidad de una prueba. Es decir, una autoridad toma una prueba y la va llevando de mano a mano donde debe ir. Es decir, por ejemplo, un vehículo en un accidente de tránsito. Un vehículo, se hace la cadena de custodia, se escribe quién lo recibe, se lleva a los patios o al sitio de disposición final y allá alguien recibe el vehículo y se hace un registro de la cadena de custodia, quién va recibiendo el vehículo. En las pruebas de embriaguez, es improcedente la cadena de custodia. Entonces, como es improcedente la cadena de custodia, ¿por qué? Porque yo no puedo mantener una prueba de embriaguez, o sea, aire, hasta que llegue a juicio. Es muy difícil. Tal vez existirán los medios técnicos, pero en la gran mayoría de los países nuestros latinoamericanos no existe, o es precaria. Entonces se tiene que acudir a que el procedimiento se haga tal y cual como dice la norma de cada país y seguir los pasos uno a uno para que se garantice una exactitud en la prueba. Toda vez de que yo no puedo llevar la muestra a juicio y decir, mire, ni en una fotografía ni nada de eso, lo debo llevar en un registro de un equipo y con unos procedimientos bien hechos para que eso pueda valer como prueba. Nos hace una pregunta Henry Valderrama Úsuga. O sea que según el organismo, sin importar la cantidad de alcohol que se consuma, puede dar positivo. Efectivamente, don Henry, un saludo muy especial. El organismo, según la cantidad que se consuma, puede dar positivo. Pero es un poquito ambigua la pregunta. Más bien, no importa la cantidad de alcohol que se consuma, no siempre van a dar las mismas respuestas físicas a ese consumo de alcohol, pero sí va a ser la misma cantidad de alcohol en sangre. Me explico. Usted y yo, don Henry, me está haciendo la pregunta, consumimos 100 miligramos de alcohol. A mí me hacen una prueba. Si la prueba es idónea y está de acuerdo a la norma de cada país y hace el procedimiento correcto, a mí me debería salir 100 miligramos de alcohol en sangre y a usted le debería salir 100 miligramos de alcohol en sangre. Es decir, para los dos la respuesta sería positiva en ese procedimiento. Sin embargo, podría ser que usted se encuentre muy embriagado, no se pueda sostener y yo efectivamente no tenga ningún síntoma a plena vista. Eso es lo que yo quería decir. ¿Sí? Según el organismo, es la respuesta visual, la respuesta que da el cuerpo frente a la ingesta de alcohol, pero como lo que se mide es la cantidad de alcohol que usted tiene en un momento determinado en su sangre, entonces eso es lo que se va a sancionar. Creo que haya podido responder bien su pregunta. Vamos a ver, calibración de alcoholsensores o de equipos alcoholímetros. Siempre escuchamos por ahí que el equipo debe estar debidamente calibrado. ¿Y cómo se calibra un equipo alcoholsensor o un equipo alcoholímetro? Pues se envía a un laboratorio que tenga los equipos o que esté avalado para que pueda realizar esa calibración. Calibrar no es reparar. Calibrar no es reparar. Calibrar es calibrar. Vamos a ver. Un equipo alcoholsensor se envía a calibrar y a ese equipo alcoholsensor en el laboratorio le ponen 100 miligramos de alcohol. Al ponerle un flujo de 100 miligramos de alcohol, el equipo debe medir 100 miligramos de alcohol. Pero el equipo puede medir por encima o por debajo. Va a medir, por ejemplo, 102 miligramos de alcohol en una muestra de 100, ¿no? Le pueden poner una muestra de 50, una muestra de 40, es un ejemplo.
Le ponen una muestra de 100 miligramos de alcohol y él va a medir 101, 102. Entonces, en el resultado de calibración, le van a decir el equipo está midiendo 2 miligramos por encima o 2 miligramos por debajo. La Organización Internacional de Metrología, en la resolución 126 del 2012, determinó que el máximo rango permitido para la medición es de 7.5%. Ese máximo rango de medición de 7.5% nos diría que, un ejemplo, al introducir en un equipo alcosensor 100 miligramos de alcohol, no debe pasar la medición en un ejemplo de 100 miligramos. No es que eso vaya a pasar siempre. En un ejemplo en que se le introducen 100 miligramos de alcohol, no debe pasar de 107.5 para este ejemplo en particular. Y no debe estar por debajo de 92.5, si la matemática no me falla. Entonces, si el equipo, al introducirle en un laboratorio 100 miligramos de alcohol, marca 91 miligramos de alcohol, quiere decir que está por fuera de la norma. Sin embargo, a usted se lo van a devolver calibrado. Es decir, usted lo va a recibir el equipo y va a tener un certificado de calibración que le va a decir, ya fue calibrado. Lo que no quiere decir, doctora Claudia, un saludo muy especial. Lo que no quiere decir que el equipo esté reparado, que esté funcionando en perfectas condiciones. Entonces usted recibe un equipo calibrado, pero usted conocedor de la norma, ¿sí? De acuerdo a su país, yo en ese momento estoy hablando de la reglamentación colombiana. Si conocen de la norma de otro país, me encantaría mucho conocerla. Yo sé que en Panamá, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de hablar con el doctor Eduardo Campbell, me ha dicho que hay unas reglamentaciones y parece que la cantidad de alcohol en sangre permitida es mucho más baja que en Colombia, pero bueno, es bueno conocer de cada país. Estoy hablando de la reglamentación colombiana. Cuando usted recibe el equipo alcosensor calibrado, quiere decir que le han medido la cantidad de alcohol que está midiendo ese equipo, pero no quiere decir que esté en condiciones. Usted, como técnico operador del equipo, debe estar en la condición de determinar si ese equipo calibrado sirve o no sirve para poner en operación. ¿Cuándo no debe salir a operación? Cuando esté por encima del rango de 7.5% de la medición. Es decir, que si le ponen 100 miligramos de alcohol y en la tarjeta o en el documento que le entrega el laboratorio que ha hecho la medición, le van a decir por cuánto está midiendo, si 1% por encima, 2% por encima, o lo está midiendo por debajo. Si pasa del 7.5%, usted tiene que decir inmediatamente, ese equipo no puede salir a operación, porque está sobrepasando los límites de la Organización Internacional de Metrología para la medición de equipos en aire expirado. Nos pregunta Abdallah Doria, ¿qué pasa con los equipos según la altura sobre el nivel del mar? Bueno, ya lo dijimos que según la altura sobre el nivel del mar, pues vamos a ver la temperatura, más que la altura sobre el nivel del mar, es la temperatura. En la ley de Henry, que yo creo que ya el link se envió aquí atrás de los comentarios, vamos a ver que de acuerdo a la temperatura, todos los gases reaccionan diferente. Entonces, a mayor temperatura, mayor volatilidad del gas. Lo que quería hacer mención es que los equipos alcosensores modernos tienen la capacidad de medir la temperatura y, de acuerdo a la temperatura, hacer la medición suficiente para saber qué cantidad de alcohol tiene una persona en la sangre. 100 miligramos de alcohol medidos en cualquier piso termográfico, en cualquier temperatura, pues nos van a medir 100 miligramos de alcohol. Eso debería medir el equipo. Sin embargo, si el equipo no tiene esa capacidad de medir temperatura, entonces nos va a determinar unos números diferentes. No van a ser muy grandes, pero van a ser diferentes. Nos pregunta Wilson Acosta, ¿no se sopla 2 veces por la misma boquilla? No se debe soplar 2 veces por la misma boquilla, don Wilson. Un saludo muy especial, don Wilson Acosta. No se debe soplar 2 veces por la misma boquilla, no se puede soplar 2 veces por la misma boquilla. Pero yo quiero hacer un paréntesis aquí en esa pregunta. Yo no voy a soplar 2 veces siempre y cuando la prueba sea efectiva, ¿sí? Yo no voy a utilizar una nueva boquilla cuando la primera prueba sea objetiva o sea efectiva. Es decir, se realiza un procedimiento. A la persona se le garantizan se le dan plenas garantías para la realización de la prueba. La persona sopla y se le explica debidamente cómo debe soplar. Tome mucho aire en sus pulmones, sople, 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 hasta que el equipo haga clic o hasta que yo le indique, dirá el operador. Se le dan plenas garantías. Si esa persona realiza esos pasos uno a uno, la prueba es efectiva y para la segunda prueba se debe retirar la boquilla, tomar una boquilla desechable y ponerla nuevamente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la gente le indican debidamente cómo soplar, cómo utilizar el equipo alcosensor para tomar una debida muestra. Toma aire en los pulmones y hace
y esa prueba no le va a servir al equipo. El equipo no va a tomar la prueba de allí. Entonces es una prueba no efectiva y no altera para nada la siguiente prueba porque el equipo se limpia. Entonces no afecta para nada. Si usted no realizó la prueba debidamente, entonces se puede utilizar la misma boquilla. ¿Sí? Está a razón del operador si cambiará la boquilla porque no generar polémica, pero no hay ningún problema en que se sople varias veces por la misma boquilla si no se hace el procedimiento efectivo. Después de que el procedimiento ha sido efectivo, de acuerdo a como dice la norma y como le indica el operador del equipo, sí es necesario y es obligatorio retirar la boquilla para realizar la segunda prueba, que es una prueba para garantizar la calidad de la primera y para determinar si ellas dos coinciden y poder determinar al final si ese proceso tuvo un efectivo desenlace o se encontró que no había alcohol en su cuerpo. O por lo menos si no se encontró alcohol en su cuerpo, no estaba dentro de los límites que se determina como sanción en cada uno de los países. Nos pregunta Lorenzato Héctor, ¿se puede descalibrar el alcoholímetro por tener mucho alcohol en sangre? No, el equipo no se descalibra por eso. Ya dijimos algo. Calibrar no es reparar. Un equipo está en plenas condiciones, aunque esté calibrado o puede estar calibrado y no estar funcionando de debida manera. Un equipo, ¿por qué se descalibra? Porque la celda que se utiliza, sea de infrarrojo, sea de lo que utiliza en la celda, pues ya ha cumplido su vida útil. Pero la celda no es más que un equipo que relaciona alcohol. La celda tiene un ánodo y un cátodo. Se le introduce alcohol y él lo que mide es la cantidad de reacción o la cantidad de electricidad que pasa del ánodo al cátodo, para hacerlo más sencillo. La cantidad de acuerdo a la cantidad de alcohol, él relaciona la cantidad de alcohol y así se hace, pues conduce energía. ¿Sí? Entonces no se puede descalibrar por la cantidad de alcohol porque él lo que hace precisamente es medir la cantidad de alcohol que tiene esa celda en ese momento. ¿Por qué se descalibra un equipo del consensor? Básicamente por uso. Por eso se recomienda que debe ser calibrado cada 6 meses y reparado cuando sea necesario. ¿Cuándo se repara? Un equipo con una celda defectuosa se podría dañar, descalibrar y empezar a manejar márgenes por encima o por debajo del 7.5% como recomienda o ordena más bien la Organización Internacional de Metrología frente a estos equipos, y en Colombia el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cuando ya llega a su vida útil, va a empezar a medir por encima o por debajo y ya es necesario reparar el equipo. Nos pregunta Libardo Pineda Rojas, ¿se puede tomar prueba dentro de una unidad hospitalaria si la persona afectada está en urgencia? Bueno, interesante pregunta. Cuando una persona está en urgencias, pero esa persona está consciente y puede hablar, están sus 5 sentidos, se puede realizar la prueba, pero jamás interviniendo la vida ni la salud de la persona. No podemos intervenir en posiciones médicas que puedan poner en riesgo a una persona. Es decir, una persona entró a urgencias, pero fue llevada inmediatamente a la UCI o fue llevada inmediatamente a un aislamiento porque van a hacer esa previa una cirugía. Pues no es debido que la persona se le vaya a realizar una prueba a través de aire expirado. Pero existen otras formas de tomar esa prueba y se le va a solicitar al laboratorio a través de un documento del mismo hospital o de la clínica que por favor le hagan una muestra de sangre que luego se va a someter a un cromatógrafo de gases. Eso es perfectamente entendible, que está primero la vida y la salud de las personas antes que cualquier prueba. Pero pues depende de la gravedad de la persona. No quiere decir que porque esté en urgencia no se le pueda tomar la prueba. Sí se puede, siempre y cuando eso no intervenga o vaya a causar daño en su salud o en su vida. ¿Y eso quién lo va a determinar? Pues el médico tratante. El médico que lo está atendiendo le va a decir a usted si la persona puede o no puede realizar la prueba de embriaguez a través de aire expirado. Bueno, ¿cómo determinamos cuáles son los requisitos del operador? Del operador del consensor. El operador del consensor debe tener un solo requisito, que es el más importante. ¿Cuál es el requisito más importante para el operador del consensor? Que sea debidamente avalado por el Instituto Colombiano, en Colombia básicamente, en Colombia, por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Bueno, ¿y yo cómo me doy cuenta que esa persona está avalado por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses? Pues en el link que les vamos a enviar en este momento, pueden ustedes determinar con el número de documento de la persona que le tomó la prueba si esa persona es idónea o no, si está avalada o no por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que tiene una página, se llama el CIRDEC en Colombia, y usted ahí digita el número de cédula de la persona que le realizó la prueba, inmediatamente le va a decir si es certificado o si no aparece,
dónde estudió y qué universidad lo avala, porque en Colombia es necesario que una universidad avale su conocimiento, su capacidad para realizar la prueba de embriaguez a través de aire expirado, y entonces medicina legal lo va a certificar a usted como idóneo para realizar la prueba. Todos los equipos deben tener una hoja de vida. Esa hoja de vida la debemos revisar tanto las personas que hacen la operación del equipo y que realizan las pruebas, como aquellas personas que van a realizarse la prueba o que van a ser examinados. ¿Qué debe tener esa hoja de vida? Deben una descripción del equipo, la fecha en que se pone en servicio, cuándo fue calibrado, cuándo fue reparado, ¿sí? Para poder determinar si ese equipo cumple con las condiciones normativas para realizar las pruebas de embriaguez. Nos pregunta Edwin Velázquez, ¿y cuando las entidades de salud se niegan a practicar la prueba? Bueno, en el tema legal, en el tema jurídico, ojalá haya alguien aquí que me pueda ampliar el conocimiento y corregirme si de alguna manera estoy equivocado. Mi conocimiento técnico frente a esto es que las entidades no se pueden negar a la prueba de embriaguez, no se pueden negar, porque constituye una prueba fundamental en los procesos penales en accidentes de tránsito. Sin embargo, si llegase a hacerlo, es necesario poner en conocimiento de la fiscalía o de la entidad que coordina la investigación en cada país de que se está negando a realizar la prueba de embriaguez. Es una prueba reina en muchos casos que se convierte en un agravante, en Colombia al menos, se convierte en un agravante en el proceso ya de lesiones personales u homicidio en accidente de tránsito, que ya de por sí es un proceso penal. Se convertiría en agravante el hecho de que una persona se encuentre conduciendo en estado de embriaguez. Entonces esa prueba se convierte a veces en una prueba reina en un proceso que no puede un médico negarse a presentarla. Sin embargo, podrían llegar a realizarlo, pero ya lo dijimos, es necesario poner en conocimiento a la autoridad competente que un médico o personal médico se ha negado a realizar esa prueba después de la solicitud expresa de una autoridad competente para realizarla. Nos pregunta Andrés Donéis, si la persona está en la UCI, ¿quién firma la autorización para realizar la prueba en sangre? Se le solicita, la autoridad que está realizando la investigación y que va a realizar la prueba de embriaguez solicita a través de un documento directamente a la clínica que se tomen las muestras o que se tome el examen correspondiente para determinar la cantidad de alcohol en sangre. ¿Quién la firma? La autoridad que está en la investigación o que va a realizar la prueba de embriaguez. Porque en Colombia, básicamente en Colombia, bueno conocer de otros países también cuál es la normatividad, pero en Colombia la prueba de embriaguez en caso de accidente de tránsito con lesiones o homicidio es de carácter obligatorio. Es obligatorio realizar una prueba de embriaguez a los conductores. Si esa prueba no se realiza, es causal de mala conducta para la autoridad que no dé cumplimiento a la norma. Entonces, ¿en manos de quién está a realizar la prueba? En manos de la autoridad. Ni siquiera es de la persona que esté obligada a realizarla, es del agente de tránsito o el policía de tránsito o la autoridad que esté llevando a cabo el procedimiento que está obligado en realizar la prueba. Entonces ya vendrá que una persona se niega, pues tiene que demostrar que se negó. Que no pudo realizarlo porque la persona estaba en la UCI, porque se encontraba en una urgencia vital, entonces no pudo realizar la prueba y el médico se negó, pues tendrá que demostrar que el médico se negó, ¿sí? Porque él hizo su procedimiento, lo debe hacer como dice la norma, pero pues si algo se le impide a algún agente externo, debe dejar eso claro ante la autoridad competente, que para Colombia sería el fiscal del caso o el fiscal de conocimiento o el fiscal de reparto, al que le hayan entregado el caso para investigar en el caso de accidente de tránsito con lesiones o homicidio. Vamos a ver una fase preanalítica en el tema de las pruebas de alcoholsensor. Tenemos que tener claro antes de poner el equipo en funcionamiento, y ya lo dijimos. Primero, que el equipo alcoholsensor o el equipo alcoholímetro, para que salga a funcionamiento, no debe estar midiendo en un certificado de calibración debidamente entregado por un laboratorio certificado, que no esté midiendo ni por encima ni por debajo más de un 7.5%. Recuerden que a usted le pueden entregar un equipo alcoholsensor calibrado. Puede ser que usted como agente de tránsito o policía de tránsito le entreguen un equipo alcoholsensor, vea, ya fue calibrado, y usted no mira la hoja de vida del equipo, sino que sencillamente ya le dijeron está calibrado y usted empieza a laborar con él. Es su responsabilidad determinar que en la hoja de vida del equipo, en el certificado de calibración, ese equipo no esté midiendo ni por encima ni por debajo 7.5%. ¿Okay? Entonces, se debe anexar una lista de chequeo del alcoholsensor en la fase preanalítica. Vamos a analizar qué debemos hacer antes de poner en funcionamiento el equipo.
mirar si el equipo alcosensor en una lista de chequeo cumple con todo eso que estamos diciendo. Si se anexa una entrevista previa para la medición de alcohol, la entrevista para las personas, para los examinados o los posibles examinados, es fundamental para un debido proceso. A la persona se le dan plenas garantías para la prueba de embriaguez. Plenas garantías que la persona esté en completo conocimiento de qué se le va a realizar y por qué se le va a realizar. Se le debe informar debidamente y cuál es el proceso que se va a seguir. Es tanto así que para que se den plenas garantías para ese proceso, a la persona inclusive hay que explicarle de forma muy clara y muy lúdica, si es posible, cómo debe soplar el equipo alcosensor para que esa prueba sea efectiva. Logrando con esto demostrar en algún momento que si la persona, después de haberle explicado muy claramente cómo se debe realizar la prueba en el equipo alcosensor, no cumple con estos pasos, se estaría hablando de una negativa a realizar la prueba de embriaguez, que en Colombia es sancionada con la pena o la sanción máxima. ¿Sí? Negarse a una prueba de embriaguez es muy complicado. Hablando precisamente con un detective en los Estados Unidos, en el estado de Nueva York, me dijo que le parecían demasiado costosas las multas que se aplicaban en Colombia por embriaguez. Las multas en los Estados Unidos tal vez no sean tan costosas, aunque los procedimientos administrativos y penales sí son mucho más fuertes. Conducir en estado de embriaguez te puede dar un arresto, te van a dar una sanción que te puede implicar tener un equipo que para poder conducir tu vehículo tengas que soplar primero, garantizar que estás sobrio y luego conducir. Bueno, una cantidad de cosas, pero lo primero es que te van a arrestar. Te va un policía, te va a poner esposa y te va a llevar a una cárcel a la espera de un juicio y que el juez determine cuál es el procedimiento que se va a seguir. Así no haya muerto nadie, así sea un procedimiento administrativo, simplemente te pararon en un retén, te encontraron conduciendo bajo los efectos del alcohol y te van a arrestar. En Colombia no te van a arrestar si es un procedimiento administrativo, pero las sanciones económicas y frente a la licencia de conducción son bastante costosas y bastante altas. Nos pregunta Lorenzato Héctor, ¿cuántas veces se le toma la prueba en un control en Colombia? Pruebas efectivas en Colombia se deben tomar dos pruebas. Una primera prueba de análisis, ¿sí? Para determinar qué cantidad de alcohol tiene una persona en su cuerpo en ese momento. Y una segunda prueba de control. Esa segunda prueba de control nos va a garantizar que efectivamente la prueba está bien tomada, porque nos exige la norma, la resolución 1844 del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia, verificar que la primera y la segunda muestra cumplan con unas condiciones que ya ahorita les voy a explicar para que esa prueba sea verdaderamente efectiva. Si la primera y la segunda muestra no cumplen unas reglas básicas que determina la norma, se debe repetir nuevamente todo el procedimiento como dice la ley. Bueno, entrevista previa a la medición de alcohol. Se le va a preguntar a las personas antes de tomar la prueba de embriaguez, ¿sí?, si ha ingerido alcohol. ¿Por qué se pregunta si ha ingerido alcohol? No se pregunta, ¿usted ha consumido otras sustancias? Porque la prueba que vamos a realizar aquí, a través de un equipo alcosensor, es únicamente para determinar alcohol. Pues ya la gente, pues sí, ¿qué va a dar? No, hay que dejarlo claro. ¿Por qué? Porque la embriaguez, lo dije al principio del video, es una de las sustancias que genera embriaguez, ¿sí? Entonces, esta prueba en particular, como es para alcohol, se le pregunta a la persona, ¿usted ha ingerido bebidas alcohólicas? Porque la persona le puede salir negativa la prueba de alcohol en sangre a través de alcohol sensor, y no quiere decir que no se encuentre en embriaguez, que no se encuentre embriagado. Es decir, podemos determinar a través de un equipo alcosensor que no ha consumido bebidas alcohólicas, pero al final podríamos llegar a determinar que no fue por alcohol, pero fue por otra sustancia que la persona se encuentra en estado de embriaguez. Entonces lo primero que se le pregunta es, ¿usted ha ingerido alcohol? ¿Ha ingerido alcohol en los últimos 15 minutos? ¿Sí o no? ¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos? ¿Ha eructado en los últimos 15 minutos? ¿Ha fumado en los últimos 15 minutos? Si alguien me preguntaba alguna vez, ¿pero por qué he fumado? Es que si yo fumo, ¿puede salir positivo la prueba de embriaguez? No, esa parte no. El hecho de fumar lo que puede alterar es el equipo y lo puede dañar. No inmediatamente, pero le puede generar daño toda vez de que yo voy a expulsar nicotina. La nicotina al final contiene alquitrán, y esas trazas de alquitrán, que son muy pequeñitas pero se van acumulando, pueden ir dañando el equipo, lo pueden ir degenerando. Entonces, por cuidar el equipo, si una persona ha fumado, yo espero 15 minutos también para que no le envíe pues partículas de alquitrán al equipo y no lo vaya a dañar. Es más por cuidar el equipo que porque vaya a generar alguna prueba de alcohol positivo. El cigarrillo no lo hace.
Si ha utilizado algún tipo de enjuague bucal en los últimos 15 minutos, precisamente ¿por qué? Porque algunos enjuagues bucales contienen alcohol y ese alcohol se queda en la boca. Entonces, se le pregunta a la persona si ha utilizado enjuagues bucales en los últimos 15 minutos para determinar si tenemos que esperar que ese alcohol se evapore de su boca o el recorrido que tiene desde la boca hasta los pulmones y poder hacer una prueba efectiva que salga de la base de los pulmones y no de nada que vaya a estar en ese momento en la boca. Nos pregunta Melco Gómez, ¿por qué en Colombia, desde el punto de vista probatorio y jurídico, se sanciona a una persona sin prueba científica que demuestre con certeza su condición solamente con fines de recaudo de dinero? La pregunta muy larga. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Por qué en Colombia, desde el punto de vista probatorio y jurídico, se sanciona a una persona sin prueba científica que demuestre con certeza su condición solamente con fines de recaudo de dinero? Pues no me queda muy clara la pregunta, mi amigo. La verdad, en Colombia sí existe la forma de probar que una persona se encuentra conduciendo bajo los efectos del alcohol. Y lo estamos diciendo ahorita en este video y es a través de un equipo alcosensor o alcoholímetro que está debidamente avalado por medicina legal y ciencias forenses, porque ese equipo a través de la ley de Henry determina a través de aire expirado una cantidad que es relativamente igual o corresponde más bien a la cantidad de alcohol que usted tenga en su sangre en algún momento. Con fines de dinero, pues sí, las multas siempre se han visto en toda parte que son un fin lucrativo del Estado más de que un fin sancionatorio, pero eso es un tema yo creo que aparte de esto. Sin embargo, con todo respeto, no veo que en Colombia se sancionen las personas sin tener la prueba. Eso, por lo menos para efectos de alcohol no. Para efectos de alcohol no. Para poder sancionar a una persona que va conduciendo bajo los efectos del alcohol, se debe contar con la prueba y una prueba idónea que haya sido hecha por un personal que se encuentre idóneo, avalado por medicina legal y ciencias forenses, y con ese documento debidamente diligenciado y acoplado al debido proceso, se procede a sancionar. Si la prueba no ha sido efectiva o si no se cuenta con la prueba para determinar que una persona se encuentra conduciendo bajo los efectos del alcohol, no se puede sancionar pecuniariamente a una persona ni de ninguna otra manera. Nos pregunta Silvio Quinallas, ¿por qué la prueba clínica de embriaguez realizada por un médico especializado es la más exacta según medicina legal? Según medicina legal, efectivamente es mucho más exacto una prueba de cromatógrafo de gases. Pero se determinó un equipo adicional porque el cromatógrafo de gases exige que haya una prueba de sangre. Y para que haya una prueba de sangre tiene que haber una toma de esa prueba de forma invasiva. Y en Colombia, para poder que haya cualquier prueba invasiva, tiene que ser avalada por un juez de control de garantías. Entonces, entiéndase en la práctica. Un agente de tránsito o un policía de tránsito va a un accidente y se encuentra una persona y necesita realizar una prueba de embriaguez. Un ejemplo claro es de las vías más accidentadas del país. Hablemos de la vía Cali Candelaria, de la cual tengo muy buenos recuerdos frente al trabajo y muy malos recuerdos por la situación que se presenta allí, que son las vías más accidentadas de Colombia. Entonces un agente de tránsito necesita realizar una prueba, ir a pedir al juez de control de garantías que le autorice una prueba y llevar a la persona a un laboratorio avalado y certificado para que haga una prueba invasiva, es decir, que con una aguja rompa el tejido y le tome una prueba, pues se hace muy largo y muy complicado. No es tan fácil. Entonces, el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses avaló el equipo alcosensor toda vez de que no es una prueba invasiva y no requiere más que un debido procedimiento, no requiere que sea invasivo y no requiere que sea un personal médico el que lo realice. No podría entonces una autoridad de tránsito, ni un policía, ni un agente de tránsito realizar una prueba invasiva, tomar una aguja y tomar una prueba de sangre, porque no está preparado para eso, no es su función misional, entonces no sería efectiva esa prueba. Avaló el equipo alcosensor, efectivamente el cromatógrafo de gases por una muestra de sangre es mucho más efectivo, es mucho más claro, pero no quiere decir que el equipo alcosensor pierda algún tipo de efectividad o que no sea idóneo para tomar esas pruebas. Nos pregunta Henry Valderrama Úsuga, ¿qué otro método existe en Colombia para detectar la embriaguez diferente al alcohol? El cromatógrafo de gases. Cuando se toma una prueba de sangre, el cromatógrafo de gases, pues estamos hablando efectivamente de alcohol, lo dije desde el principio, porque en Colombia existe un equipo que se llama alcosensor alcoholímetro, sé que en muchos países lo hay, yo creo que ya casi en todos.
pero equipo para medir alcohol en sangre y determinar embriaguez. Embriaguez y alcoholemia son dos cosas diferentes, una lleva a la otra. Pero para determinar cualquier otro tipo de sustancia es a través del cromatógrafo de gases y se realiza regularmente en medicina legal y ciencias forenses, para pruebas penales o para algún tipo de sanción penal, sea en accidente de tránsito o pues en otras situaciones donde haya procedimientos penales. Entonces el cromatógrafo de gases se hace, claro, esencial y muy efectivo, pero el alcoholsensor frente al cromatógrafo de gases y frente a la ley de Henry que utiliza para medir la cantidad de alcohol en sangre de acuerdo al aire expirado, pues es también muy efectivo, no pierde efectividad frente al cromatógrafo de gases. Nos pregunta Alejandro Rodríguez. La prueba de embriaguez con el equipo aneroide no es el de boquilla. ¿Qué tan efectiva puede ser? Tendrías que explicarme qué es el cuerpo, qué es el equipo aneroide. Yo estoy hablando de un equipo alcoholsensor para aire expirado. Entonces tendrías que primero explicarme qué es un equipo aneroide y quién lo está utilizando, para yo poder darte una respuesta efectiva, porque realmente con ese nombre no lo conozco. Estaría divagando y tratando de inventar cosas que no me interesan, pero verdaderamente explícame un poco mejor qué es un equipo aneroide y con gusto yo de pronto podré decirte cuál es más efectivo de los dos. Nos pregunta Sandra Patricia Garzón González. ¿Cuáles son los pasos en un procedimiento de embriaguez según la norma? Y si falta algún paso de este procedimiento, ¿se podría decir que fue mal realizado tal procedimiento? Efectivamente, ¿qué nos dice la Constitución Política de Colombia? Nos deja claro algo que se llama el debido proceso. El debido proceso debe ser aplicado a todos los procesos administrativos penales. En Colombia debe ser aplicado el debido proceso. Un debido proceso determinará en este caso que la prueba de embriaguez, que nace llamándose prueba, podría perder ese nombre, por llamarlo de alguna manera, frente a que el procedimiento no se haga como dice la norma, como dice la ley. ¿Por qué? Porque como ya lo dijimos, esa prueba no se puede someter a cadena de custodia. Entonces no podría llegar hasta el juez una muestra y una prueba que pueda estar siendo evaluada cada vez que se haga una audiencia, cada vez que el juez necesite. Se necesita o se va a presentar únicamente documentos que certifiquen que el procedimiento recogió una prueba por personal idóneo y con equipo idóneo. Entonces, el juez se basará en que el procedimiento se llevó a cabo al dedillo para poder determinar que esa prueba efectivamente en algún momento sí se tuvo en las manos y sí se puede presentar como tal. Volvamos al evento particular. Yo tomo una prueba de alcohol y el juez jamás la va a ver. Va a ver es un documento que dice que esa prueba se tomó. Ni siquiera una fotografía. Yo como le tomo una fotografía a la cantidad de alcohol que una persona tenga en sangre, le tomaré una foto a los documentos, pero en sí a la prueba no le puedo tomar una fotografía. Entonces, ¿en qué se va a basar? En los documentos resultados de un procedimiento idóneo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, un equipo debidamente calibrado y que esté midiendo de acuerdo a la Organización Internacional de Metrología por encima o por debajo de 7.5%. ¿Sí? Perdón, siempre por debajo de 7.5% en la medición. Además, que tenga todos sus elementos funcionando muy bien, es decir, que su pila esté debidamente cargada, que su cable no tenga no esté quebrado el cable si es de cable, que el equipo no presente ninguna irregularidad, que no tenga la pantalla quebrada, para decirlo de alguna manera, que no tenga daños que vayan a generar algún entorpecimiento en la toma de la prueba, que el operador sea idóneo. ¿Y cuáles son los pasos? Pues vamos a hacer un proceso en ese momento hipotético, donde detenemos a una persona en un procedimiento de embriaguez, en un procedimiento de control, autoridades de control. Detienen a una persona y lo primero, en uso de las garantías que esa persona debe tener, le debe informar plenamente por qué le van a realizar una prueba de embriaguez. Si es en un puesto de control, le vamos a realizar una prueba de embriaguez, bueno, después del saludo que toda autoridad debe hacer, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, para que quedemos claros, le vamos a decir a la persona por qué se le va a realizar la prueba de embriaguez. Entonces, si es un puesto de control, sencillamente es porque es un control, porque queremos determinar si usted no ha consumido ningún tipo de bebidas alcohólicas. Ya está, esa es la información que se le da. Luego se le da una información para decirle que esa persona se puede negar a la prueba de embriaguez. Ojo, la persona en Colombia se puede negar a la prueba de embriaguez si no cuenta con plenas garantías. Pero esas plenas garantías tienen que estar muy bien determinadas. Muy bien determinadas. Es decir, no quiere decir que porque a mí me pareció como que el señor como que no sabía, ¿sí? Entonces no me realizo la prueba porque no tengo plenas garantías, no.
Las plenas garantías tienen que estar muy bien determinadas y tienen que estar en la norma. Después de que la persona se le informa, en uso de sus plenas garantías, de que se le va a realizar la prueba de embriaguez, se le va a hacer una entrevista previa de si ha consumido o no consumido bebidas alcohólicas, algún tipo de enjuague o vomitado en los últimos 15 minutos. Luego se realiza la prueba. Si la prueba es efectiva, se realiza una segunda prueba. Si la prueba es negativa, es decir, está por debajo de los límites permitidos en Colombia, que para Colombia son 20 miligramos de alcohol en sangre. Si está por debajo de 20 miligramos de alcohol en sangre, así sea 19.99 miligramos de alcohol en sangre, ese resultado es negativo y la persona se va, ya no hay más procedimiento. Si ese resultado es positivo, se hace un nuevo procedimiento para verificar el primero por temas de calidad de la primera prueba, y si esos dos resultados coinciden de acuerdo a la norma, entonces se entra a sancionar, de acuerdo a lo que diga la norma, la ley 1696, que modificó el artículo 152 del Código Nacional de Tránsito y que da unas penas bastante onerosas y bastante grandes para aquellas personas que conducen bajo los efectos del alcohol. Terminado ese procedimiento, pues se le explicará a la persona cuáles son los procedimientos para controvertir eso si no está de acuerdo y cuáles son los canales que debe seguir. Y ahí termina el procedimiento, básicamente, que lo que se debe realizar cuando se toma una prueba de embriaguez. ¿Pregunta? Melco Gómez pregunta, ¿por qué en Colombia sancionan con multas dinerarias a personas que no se les realiza prueba alguna de embriaguez y solamente con el decir de la autoridad que la persona se negó, o sea, sanción sin prueba? No, eso no puede suceder. O sea, podría suceder, podría llegar a suceder, pero no tiene ningún peso ni jurídico. O sea, es ilógico que se realice una prueba de embriaguez, perdón, que se realice una sanción, porque es que, a ver, la autoridad de tránsito en Colombia, policía de tránsito o agente de tránsito, cuando aborda o aboca conocimiento de una infracción de tránsito o de un accidente de tránsito, no están sancionando, porque no es ente sancionador. Entonces, si esa autoridad de tránsito considera que no está bien, pero si llega a considerar de que va a hacerle una orden de comparando a una persona, el inspector no podrá sancionarlo de ninguna manera, porque no cuenta con la prueba para determinar si esa persona está bajo los influjos del alcohol. Eso no sucede en Colombia. Si llegase a suceder, pues no veo cómo podrá el inspector sancionar, el inspector de tránsito, que es la persona ya encargada de realizar el acto administrativo que conduce a una sanción, de emitir una sanción si no cuenta con la prueba para determinar que efectivamente esa persona sí infringió la norma. Tendría que tener la prueba, que son los resultados del equipo del cosensor, o un video que demuestre, y debidamente con sus testigos, que demuestre que esa persona se negó a realizar la prueba de embriaguez en pleno uso de garantías para ello. Entonces no hay forma de que una persona sea sancionada en Colombia solamente con el testimonio del agente de tránsito de que estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol. Nos comenta de vuelta Alejandro Rodríguez, el aneroide es el de soplar a 5 centímetros de distancia de un equipo que tiene un Venturi, no boquilla. Está siendo usada en la vía Villavicencio, Bogotá, después de Caquesa. Por eso lo pregunto. Gracias. Bueno, gracias, Alejandro. Ya me queda claro. Cuando habla a eso le llaman un equipo de tamizaje o le llaman un equipo de descarte. No sirve para sancionar. Simplemente es para determinar, por ejemplo, en un puesto de control. Hay unos equipos alcoholsensores que determinan cantidad de alcohol en sangre, que están debidamente avalados por medicina legal y ciencia forense en Colombia, pero que además de eso tienen una boquilla especial que es como un embudo para determinar si la persona tiene alcohol o no tiene alcohol en su aliento. Entonces, con ese tamizaje lo que hacen en un procedimiento es sople, y usted sopla, ¿sí? Y se determina si tiene alcohol. Entonces ya viene el procedimiento como debe ser, en pleno uso de garantías, con sus boquillas y todo, para determinar qué cantidad de alcohol tiene usted en su sangre en algún momento. Pero ese equipo de tamizaje no sirve para sancionar. No se puede sancionar con un equipo de tamizaje, es decir, sople, tiene alcohol, no, porque Colombia tiene unos límites para que usted tenga alcohol en su sangre. Es decir, a partir de 20 miligramos de alcohol en sangre, y en algunas condiciones ni siquiera con eso, a partir de 20 miligramos de alcohol en sangre se considera una prueba positiva, es decir, usted ha entrado a ser sancionado. Pero menos de 20 miligramos de alcohol en sangre no dan para una sanción, pero sí podrían hacer que el equipo de tamizaje diga positivo. Entonces no te podrían sancionar con equipo de tamizaje. Únicamente es para descartar quién sí y quién no tenga aliento alcohólico. Usted no tiene no tiene aliento alcohólico, siga. Usted tiene aliento alcohólico, entonces ahora le vamos a realizar la prueba como dice la norma. Sí, eso es para
eventos en los que se necesita rapidez, hay mucho flujo de vehículos, se está haciendo un control más rápido, pero no te pueden sancionar con un equipo de tamizaje. Pregunta Cadellepe Pérez. ¿En un accidente de solo daños es obligación de la autoridad de tránsito realizar las pruebas de embriaguez? Don Andrés Yela, un saludo muy especial, un abrazo. En un accidente de solo daños es obligación de la autoridad de tránsito realizar las pruebas de embriaguez. El agente de tránsito no está obligado en un accidente de daños a realizar prueba de embriaguez, pero no, la persona no se puede negar a una prueba de embriaguez que la autoridad de tránsito le solicite. Es decir, usted como autoridad de tránsito, policía de tránsito o agente de tránsito en un accidente de daños, realiza su informe, ¿sí? Por daños, es un proceso administrativo. Es únicamente dejar un informe para que ellos puedan llegar a un acuerdo después, para que puedan poner eso en sus aseguradoras o para que inicie un litigio civil. Pero, y que eso funja como prueba de que efectivamente hubo un accidente. Pero será la autoridad de tránsito la que determine si realizan una prueba de embriaguez. Pero si la autoridad de tránsito determina que va a realizar una prueba de embriaguez, el hecho de que sea solo daño en un proceso civil no le da ninguna autorización a la persona o al conductor para negarse la prueba de embriaguez. Negarse la prueba de embriaguez en Colombia está totalmente prohibido. Nos pregunta Silvio Quinayas. Si se hace la prueba por aire expirado y se hace también por prueba clínica y los resultados son diferentes, ¿con cuál prueba sería conveniente hacer el procedimiento? Pues si se hace con aire expirado no se requerirá el clínico. El clínico es la segunda opción en un proceso, estamos hablando de un proceso de tránsito, accidente de tránsito por lesiones. El agente de tránsito, el policía de tránsito no va a pedir las dos pruebas. Pero, un ejemplo, y eso me lo dirán los abogados que van a juicio y que pelean esas pruebas. Si en algún momento se solicitó por otro agente externo la prueba clínica y esa prueba clínica va en contravía de la prueba que se realizó a través del Alcosensor, pues será el juez de control de garantías quien determinará si cuál de las dos pruebas es válida o no. Eso lo determina el juez de control de garantías, no lo determina la autoridad de tránsito. Entonces, si esas dos pruebas llegan allá, va a ser porque algún agente externo, alguna persona, o algún abogado, no sé, alguien, o el fiscal haya solicitado esa prueba clínica además de la prueba de aire expirado. Pero regularmente en un proceso, cuando se realiza la prueba de aire expirado, no va a llegar una prueba clínica porque no es requerida. ¿Cuándo es requerida la prueba clínica? Por la autoridad de tránsito. Pues cuando no pudo realizar la prueba de embriaguez. Me dicen que estamos sin sonido. ¿Quién me dice estamos? ¿Tenemos sonido? ¿Si me escuchan bien? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta de Abdalá Doria. ¿Por qué en Colombia la ley considera niveles y es tolerante de alcohol al volante, cuando la tendencia internacional, la tendencia es a cero tolerancia? Muy buena pregunta, Abdalá. Muy buena pregunta, ¿por qué en Colombia se permite eso? Y la respuesta a eso es que diría yo, por mi conocimiento, por ser colombiano, ¿sí? Que el colombiano, como muchos países en Latinoamérica, pues está acostumbrado a consumir alcohol. Entonces, como está acostumbrado a consumir alcohol, pues aunque no sea menos grave y la tendencia sí debería ser a cero, simplemente diciendo lo que yo considero es que el hecho de que se consuma una mínima cantidad de alcohol no te altera lo suficiente como para agravar la conducción o la actividad de riesgo que es la conducción. Pero yo también creo que debería ser a cero, o sea, no debería haber ninguna cantidad de sangre, ninguna cantidad de alcohol, ninguna cantidad de alcohol en sangre al momento de conducir o realizar una actividad de peligro como trabajo en alturas, alguna cosa así. Pero efectivamente en Colombia sí se permite hasta 19 miligramos de alcohol en sangre para realizar actividades de riesgo, como en este caso la conducción. No debería, sí debería, tendría que ser en toda parte, pero en Colombia sí se permite que se tenga alcohol en sangre hasta 19 miligramos de alcohol. Se considera de que no genera un riesgo mayor el hecho de conducir con menos de 20 miligramos de alcohol en sangre en Colombia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos con la lista de chequeo del Alcosensor y vamos a ver que el equipo de Alcosensor, el equipo debe tener adherida una etiqueta que conste que se encuentra calibrado, ¿sí? Todas las personas pueden pedir. Miren, algo bien importante es que no se debe pelear con la autoridad. Es decir, no es que la autoridad venga a hacer lo que se le dé la gana, me disculpo la expresión, sino que no se debe discutir con la autoridad. Si yo conozco la norma, si yo conozco la ley, pues sencillamente, Cate Giraldo, muy buen día. Si yo conozco la ley, pues yo sé cuál es el procedimiento a seguir
y se ve que lo está haciendo mal hecho, pues eso no va a llegar a ningún resultado efectivo. Entonces, si yo me pongo a discutir con la autoridad, a pelear con el policía, pues me voy a meter en un problema mucho más grave, que es la agresión a autoridad, ¿sí? La agresión a un funcionario público en ejercicio de sus funciones en Colombia da 8 años de cárcel. Entonces, si yo me pongo a pelear con el policía porque creo que está haciendo un mal procedimiento, pues voy a generar un delito que sí me va a generar consecuencias bastante graves. Pero si él me está haciendo un mal procedimiento en el tema de embriaguez, pues sencillamente dejo que termine, que eso no va a llegar a ninguna parte. Yo simplemente voy a hacer citar una audiencia, voy a presentar las pruebas y mire, esto se tomó así, así, así. No tuve pleno uso de mis garantías, pero pues entonces eso no puede resultar en ningún efecto positivo. Nos pregunta Arturo Ricaurte Rivera. Un momento que se me fue. Nos pregunta, ¿hay alguna página web para conocer en detalle el procedimiento por alcoholemia? A favor de decir cuál es. Claro que sí. Está la resolución 1844 del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ahí puedes encontrar, Arturo, la opción de la segunda guía para la toma de embriaguez a través de aire expirado del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Lo puedes buscar, sin embargo ahorita te dejamos un link en los comentarios para que puedas descargarla desde allí. Pero es la resolución 1844 de Medicina Legal y Ciencias Forenses, nos va a determinar cuál es el procedimiento paso a paso para ver cuál es el procedimiento de embriaguez por alcoholemia de acuerdo a la normatividad colombiana. Nos pregunta David Sierra Guerrero. ¿Cuál es la diferencia entre embriaguez y alcoholemia? David, un saludo muy especial. Claro, la embriaguez es un estado alterado del cuerpo de una persona, de un organismo, en un momento determinado por una sustancia externa. Alcoholemia es la cantidad de alcohol que una persona tenga en el cuerpo. Cuando medimos alcoholemia, medimos la cantidad de alcohol que tiene en sangre y luego con esa alcoholemia, esa cantidad de alcohol que tiene una persona en sangre, vamos a determinar el grado de embriaguez. ¿Sí? Entonces, la embriaguez es el resultado de haber consumido alcohol o de haber consumido cualquier otra sustancia ajena, ¿sí?, que le genere cambios en su organismo, que le genere la imposibilidad o que le genere daños para poder realizar actividades de riesgo. Entonces, usted se puede embriagar no solamente por alcohol. La alcoholemia es la cantidad de alcohol que usted tiene en su cuerpo, pero esa cantidad de alcohol le va a determinar un grado de embriaguez, y ese grado de embriaguez lo puede determinar con cualquier otra sustancia. Es decir, si consumió cocaína, la cantidad de cocaína que haya consumido que le genere unos daños y eso le dé un nivel de embriaguez, pues la embriaguez se va a generar por la cocaína o por cualquier otra sustancia diferente o dañina para su cuerpo. Henry Valderrama Úsuga. Claro, debería ser 0 si algunos organismos con una cerveza se altera. Al momento de la prueba va a arrojar negativa por debajo de 20, pero se ve borracha. Esto ya es grave. Esto se debería modificar. Sí, claro, se debería modificar, y lo que dijo alguna persona ahorita más adelante es que la tendencia debería ser a 0, y eso es lo que están implementando en muchos países, que la tendencia sea 0, que usted no consuma absolutamente nada, ¿sí? Pero, sin embargo, en Colombia todavía se permite hasta 20 miligramos de alcohol en sangre, y pues se habrá determinado que de pronto esa cantidad de alcohol no es perjudicial ni genera ningún tipo de afectación al momento de conducir. Nos pregunta Sandra Patricia Garzón González. Como ciudadano, ¿puedo grabar el procedimiento completo que me haga un agente de tránsito o policía de carreteras? ¿Y me puede servir como prueba en un juicio? Claro que sí, Sandra, claro que sí. Se pueden grabar los procedimientos de policía y de tránsito sin ser irrespetuosos. Eso hay que dejarlo muy claro. No quiere decir que pues usted va a grabar un policía, va a empezar a grabarle, sí, me disculpan, perro, asqueroso, atrevido, y a pegarle a la gente, y mire, es que él me está agrediendo. No. El video lo que tiene que ser es para garantizar de que los procedimientos que se están realizando sean efectivamente como dice la norma. Para eso se hace el video, para garantizar derechos, para demostrar situaciones, pero no para generar conflictos. Es decir, mire, muchas personas empiezan a grabar después de que han agredido al policía, después de que han agredido a la autoridad. Entonces, cuando la autoridad reacciona, empiezan a grabar y dicen, mire, el abuso de autoridad, no sé qué. Se debe grabar todo un procedimiento, pero efectivamente para demostrar la verdad. ¿Cuál es el fin de la administración de justicia? Alcanzar la verdad, o por lo menos acercarse lo más posible a la verdad. Entonces, en Colombia sí se permite grabar todos los procedimientos de policía o de agentes de tránsito en un procedimiento, claro que sí. Nos pregunta Abdalá Doria. ¿Qué pasa con los conductores que sufren de síndrome de autocervecería acá en Colombia? Síndrome de autocervecería, y lo mismo que le dije al otro amigo, explícame qué es un síndrome de autocervecería. Yo le digo,
Me imagino que será alguien un alcohólico, ¿no? Pero explícame por favor qué es ese síndrome para yo decirte, para darte la definición, efectivamente. ¿Algo más? Nos pregunta Yayarachi Sánchez. Por favor, recuérdame el nombre del equipo para medir el grado de embriaguez por consumo de cada uno. Gracias. Bueno, el equipo para medir alcohol por aire expirado se llama alcoholímetro o alcohosensor. Alcohosensor, ya lo dije, es un nombre registrado por la entidad Intoximeters en Colombia. Se llama alcohosensor, los equipos que ellos tienen. Pero usted le puede decir alcohosensor, no hay ningún problema. ¿Cómo se consigue? Alcoholímetro, que es un equipo para medir la cantidad de alcohol en sangre por aire expirado. En Colombia creo que se estuvo manejando un equipo que coloquialmente se llamaba marihuanómetro para determinar la cantidad de marihuana, pero no vi que lo siguieran usando. No sé si fue efectivo, si medicina legal lo avaló o determinó que efectivamente se podía. Medir alcohol en sangre es más fácil por la ley de Henry, toda vez de que el alcohol sale a través del intercambio alveolar por ser un gas. Cuando entra oxígeno sale el alcohol y salen mucho más gases. Entonces es mucho más fácil que determinar otra sustancia que no sea tan volátil como el alcohol, porque no saldrá por los pulmones. Entonces tendría que hacerse siempre una intervención que genere ruptura de tejidos. En Colombia, para poder que haya ruptura de tejido, es decir, para que usted puedan simplemente con una jeringa pincharlo, ¿sí? Y que eso que se tomó de ahí, esa muestra que se tomó, pueda servir como prueba, tiene que ser autorizado por un juez de control de garantías. Entonces, si el juez de control de garantías no avala el procedimiento invasivo, que es decir, romper el tejido, sacar la muestra, pues esa prueba va a perder efectividad. Como para tomar la prueba de los pulmones no se necesita hacer invasión, no se necesita invadir el cuerpo ni romper ningún tejido, porque simplemente el aire que sale de sus pulmones, pues entonces ese equipo alcohosensor se hace óptimo para tomar esa prueba. Para tomar otras sustancias, para tomar pruebas de sustancias, se requeriría una prueba de sangre y someterlo a un cromatógrafo de gases. Entonces, para el aire expirado, se tomaría el alcoholímetro para aire expirado cuando la gente sopla, y para otro tipo de sustancias y también el alcohol se puede utilizar el cromatógrafo de gases a través de una muestra de sangre. Nos pregunta Melco Gómez. La autoridad de tránsito que sanciona e impone multas por embriaguez, por resolución, ¿qué idoneidad debe acreditar? El inspector de tránsito, en casos de accidente de tránsito, el inspector de tránsito, todo funcionario público en Colombia, y yo creo que en el resto del mundo, pero en Colombia particularmente, todo funcionario público debe tener un manual de funciones. De acuerdo a su manual de funciones, en el manual de funciones se determina cuál es la idoneidad que debe tener el inspector de tránsito en cada uno de los municipios. La persona que sanciona tiene que ser un inspector de tránsito. Para segunda instancia sería el secretario o el director del organismo de tránsito, que se le han dado las facultades en la ley para que pueda sancionar y pueda reconocer esos procedimientos y efectivamente sancionar. Sin embargo, cuando esa persona emita un fallo, que será un acto administrativo, ¿sí? Recordemos que la orden de comparendo no es un acto administrativo, es una mera citación, pero cuando el inspector de tránsito o quien está encargado de emitir el fallo para una sanción en temas de tránsito en Colombia, ese acto administrativo es objeto de todos los recursos habidos y por haber en la ley, ¿sí? De queja, de reposición, de, bueno, es objeto de todos los recursos, qué pena. Es objeto de todos los recursos que tiene la ley para los actos administrativos. Es decir, si usted no está de acuerdo porque no le realizaron la prueba como es debida, porque la persona que está tomando esa prueba no es idónea, pues usted puede empezar un proceso administrativo para determinar si esa persona es o no idónea para haber fallado en su contra respecto de un proceso de embriaguez. Nos pregunta Johnny Arango. Primero saluda, buenos días, hago una pregunta referente al procedimiento de alcoholemia. ¿Puedo pedir la calibración del dispositivo que me realizan la prueba? Claro, usted puede pedir todo, usted puede pedir la calibración del equipo, puede pedir la hoja de vida del equipo, puede pedir la idoneidad de la persona que le está realizando la prueba. Eso lo puede pedir sin ningún problema. Lo que yo le decía en algún momento, que no pelear con la autoridad porque se puede meter en un lío más grande, es decir, yo no me dejo hacer la prueba si usted no me muestra el certificado de calibración. Usted no. Ahí no hay pleno uso de garantías porque usted lo puede usar, lo puede pedir en audiencia. Cuando usted se presenta donde el inspector de tránsito para pedir en audiencia esos documentos o todo el certificado que usted requiera para determinar si efectivamente su prueba fue idónea, su prueba fue efectiva,
están en la obligación de entregárselos, ¿sí? La autoridad está en la obligación de entregarle eso. Pero no es con el agente de tránsito, no me voy a dejar hacer la prueba porque si el agente de tránsito o el policía de tránsito demuestra en una audiencia que ese equipo está debidamente calibrado a pesar de que no le mostró a usted la calibración en ese momento, y él es una persona idónea para realizar la prueba, pues el que se va a meter en problemas de usted por haberse negado a la prueba, porque estaba en pleno uso de garantías. Entonces en la audiencia usted también puede solicitar que le entreguen copia de la hoja de vida del equipo y que le digan si la persona era idónea y estaba avalada por medicina legal para realizar la prueba. Eso lo puede hacer en la audiencia sin ningún problema. Responde de vuelta Abdalá Dorio. Uh-huh. La tendencia de nuestros conductores es a consumir alimentos en grandes proporciones y terminan esos alimentos descomponiéndose dentro del organismo. Al descomponerse producen gran cantidad de alcohol que corre por el torrente sanguíneo, mostrando síntomas de embriaguez sin tomarse un solo gramo de alcohol. Ese es el síndrome de autocervecería. Bueno, muchas gracias por la aclaración, amigo, muy amable. Bueno, cuando a una persona se le descomponen los alimentos en el cuerpo y genera alcohol, pues efectivamente, amigo, tiene alcohol en sangre, cualquier cosa que suceda. Yo no hablo de la parte médica, estoy hablando de acuerdo a lo que usted mismo me ha dicho. Espero que lo que usted haya dicho tenga una base científica, y con todo respeto. ¿Para qué? Para que los dos no nos equivoquemos. Pero de acuerdo a lo que usted me ha dicho, si cualquier situación se presenta en el estómago y corre por su cuerpo alcohol, el equipo le va a medir alcohol. El equipo no determina, por eso lo dije desde el principio, que había algunas veces que los muchachos, algunas personas pensaban que la ingesta de alcohol, si no se hacía por la boca, sino por otra mucosa, pues no iba a generar ningún resultado y efectivamente sí lo genera. Empapaban alcohol en tampones y se lo introducían por la vagina o por el ano. Entonces eso genera embriaguez, eso genera borrachera. Pero pensaban que en algún momento no iba a generar una prueba positiva a través de aire expirado, pero sí la genera. ¿Por qué? Porque él no mide el alcohol que está en la boca, sino el que va en el torrente sanguíneo y que luego a través del intercambio alveolar se hace a través de los pulmones. Entonces se toma aire de los pulmones y no de la boca. Entonces no importa por dónde ingrese el alcohol en el cuerpo. Es más, algún científico alguna vez me dijo, no tengo prueba científica de esto, es lo que él me manifestó, que cuando a los niños se les pone alcohol en la barriga para calmarles el dolor, ¿sí? Eso es costumbre de las mamás, mi mamá lo hacía, que a uno le duele el estomaguito, entonces le ponen alcohol y alcohol para que le pase el dolor. Ese alcohol también va al torrente sanguíneo, porque no importa por dónde ingrese, va a terminar en el torrente sanguíneo. Entonces, si está en su cuerpo en algún momento, se lo mide el equipo, lo van a sancionar. ¿Qué se puede hacer ahí? Entonces tendría que la persona, con un expediente médico, demostrar que eso le sucede a él. Yo realmente nunca he visto una cosa de esas, pero si usted lo dice que a una persona le pasa eso y ese síndrome existe, pues tendría que demostrar médicamente que eso le está sucediendo y que no le genera a él efectos dañinos al momento de conducir y que no genera daño en su sistema nervioso central. Que no genera ningún daño el hecho de que haya sido producido por descomposición o que haya sido una ingesta irrespetuosa o irresponsable de alcohol. Nos pregunta Sandra Patricia Garzón González. ¿Y los menores de edad que aunque tienen licencia causan accidentes, qué tipo de sanción tiene ya que los ampara la ley? Esa pregunta, Sandra, es bien interesante y le digo que todavía estoy investigando sobre el tema con bastantes juristas frente al tema de los menores de edad. El menor de edad tiene una especial protección de la ley en Colombia y con el nuevo Código de Infancia y Adolescencia nos podemos dar cuenta que requiere de intervención de muchas personas para realizar una prueba de embriaguez. Pero la pregunta sería, si el menor se niega a realizar la prueba de embriaguez, ¿yo estoy en la capacidad de hacer algo para realizarla o sencillamente él estaría inmerso en algún tipo de responsabilidad? Ese es el tema. El tema con los menores de edad es bien complicado. Todavía estamos en el estudio de ese tema. Si alguna persona tiene la respuesta, se la agradecería enormemente. Porque como están tan amparados por la norma, lógico que para proteger los derechos de los menores que han sido bastante vulnerados en Colombia, y esa ley yo creo que puede generar muchos problemas adversos, podrá generar muchas situaciones adversas, pero yo creo que está de buena intención se creó la ley, es de proteger los derechos de los menores que han sufrido mucho en Colombia por maltratos, por una cantidad de cosas. Pero frente a esa normatividad del nuevo Código del Menor, el nuevo Código de Infancia y Adolescencia, hay muchos vacíos todavía frente a la prueba de embriaguez en un menor que sufre o comete un accidente o que es responsable de un accidente. Todavía no te podré dar la respuesta, pero estoy investigando y inmediatamente tenga las respuestas de los juristas del tema, te podré decir inmediatamente qué sucede con él y cómo sería la forma de tomar la prueba de embriaguez de forma efectiva.
Nos pregunta Cata Giraldo. Un regulador de tránsito que esté más certificado y estudiado que un agente, ¿puede esta persona hacer un procedimiento? Muy buena pregunta. Cada funcionario público en Colombia debe tener un manual de funciones. Si en el manual de funciones de ese regulador de tránsito está que puede realizar pruebas de embriaguez, pues las podrá realizar. Si no, no. Que esté muy capacitado y que esté certificado por medicina legal. ¿Qué dice la norma frente a la persona que va a realizar la prueba? Dice que debe ser certificado por medicina legal y ciencias forenses. Si está avalado por medicina legal y ciencias forenses, puede realizar la prueba. Lo que no puede sancionar. Él podrá realizar la prueba si así le autorizan las autoridades competentes. Pero lo que no puede sancionar, porque el sancionar únicamente es para los inspectores. Que pueda realizar una orden de comparendo, tampoco la puede realizar, porque la orden de comparendo solamente la podrán realizar los agentes de tránsito o los policías de tránsito o las autoridades de tránsito competentes para realizar esos procedimientos. Entonces el regulador de tránsito, que presta una gran colaboración, un gran apoyo para las autoridades de tránsito, pues no, esa autoridad de tránsito no podrá realizar una orden de comparendo, pero realizar la prueba, lo más seguro es que si en su manual de funciones está y la autoridad competente, que será el director del organismo, le permite hacer eso, lo más seguro es que sí lo puede hacer. Nos pregunta Melco Gómez. ¿Cuáles son las debidas garantías fundamentales, constitucionales y legales específicas para el conductor en un procedimiento de prueba de embriaguez? Muy bien, muchas gracias por la pregunta, mi amigo. Claro que sí. Las plenas garantías están determinadas en la ley, en la normatividad, en la Constitución, y lo puede leer en la sentencia C633 del 2014. Pero efectivamente las plenas garantías para la toma de la prueba de alcoholemia son las siguientes. Las voy a leer tal cual. Primero, la naturaleza y objeto de la prueba. Es decir, que la persona debe saber o se debe poner en conocimiento del examinado o de la persona que va a ser examinada cuál es la naturaleza y objeto de esa prueba. Es decir, por qué se la voy a realizar, ¿sí? Y cuál es el objeto de ella. Si es un accidente de tránsito con lesiones o homicidio, ¿sí? Pues entonces le voy a decir, porque en un accidente de tránsito con lesión o homicidio la prueba de embriaguez es de carácter obligatorio, puede ser un agravante, toda vez de que es un proceso penal. La naturaleza, ¿de dónde nace? Si es en un puesto de control, nace porque estamos haciendo un control para verificar que las personas no conduzcan bajo los efectos de alcohol. El tipo de pruebas disponibles, se le va a decir a la persona cuántas pruebas hay disponible para hacerle, cuál es el procedimiento a seguir. ¿Cuál es el procedimiento que va a seguir paso a paso? Mire, se le va a realizar una prueba de embriaguez, se va a realizar una primera prueba, de acuerdo a va a hacer esto, esto y esto. Es decir, en una prueba de alcohol en aire expirado, se le decía a la persona cómo debe soplar el equipo para que esa prueba sea efectiva. Que se va a realizar una segunda prueba y que si esas dos pruebas coinciden y son positivas, pues se va a sancionar. Si es negativo, pues no va a pasar absolutamente nada. Y si esa persona se nega hacia la prueba de embriaguez, entonces va a tener estas y estas consecuencias. Las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo que se inicia con la orden de comparendo. Hay que dejarle claro a las personas que es el procedimiento que sigue después de haber sido positivo en una prueba de embriaguez. Alguien me decía, ¿y no se le informa todo eso cuando es negativo? Pues cuando es negativo, ¿para qué? Todo terminó allí. Todo terminó, entonces, ¿qué más le va a informar a la persona? Que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien. En adición a ello, la Corte precisa que el conductor tiene derecho a exigir a la autoridad de tránsito la acreditación de la regularidad de los instrumentos que emplean y la competencia técnica del funcionario para realizar la prueba correspondiente. Eso lo puede exigir y lo dice la Corte Constitucional. No lo está diciendo quien les habla. Yo puedo exigir que el equipo esté debidamente calibrado, que sea un equipo que esté en condiciones y que la persona sea idónea para realizar la prueba. Lo que yo les digo es que no es peleando con la autoridad. Se pide la instancia que se debe pedir. Usted se lo solicita a la persona que está haciendo el procedimiento. Si la persona se lo entrega, pues hay una instancia que es la audiencia y usted va a ir donde el inspector de tránsito y le va a decir yo requiero esto y esto y él está en la obligación de entregarlo. ¿Sí? Entonces con eso ya usted determinará si la prueba que le realizaron está de acuerdo a la normatividad o no. Esas son las plenas garantías. La información completa del procedimiento, cuál es la manera de recurrir o de participar en un proceso para defenderse, ¿sí? Y que tengan los equipos esté debidamente calibrado y la persona sea idónea para realizar su prueba. ¿Una otra pregunta? Ninguna por ahora. Ok. Vamos a ver la fase analítica. Y hay una pregunta recurrente y es, ¿una cerveza puede dar positivo? Una cerveza podría dar positivo
y les voy a enviar una imagen para que ustedes hagan los cálculos. Si me equivoco, por favor, me corrigen. No está funcionando. Pues la imagen no está funcionando. Ok. Ustedes me corrigen frente a que si una cerveza puede dar positivo. Ejemplo, utilicemos una cerveza Águila Light, que es de las más comunes en Colombia. Una cerveza Águila Light, de las más populares que encontramos, tiene un contenido de 330 centímetros cúbicos y una tasa de alcohol de 3.4%. En una operación matemática básica, nos vamos a ver que una persona, ¿sí?, expulsa 1% por evaporación de alcohol y el 5% por la orina. Es decir, que le queda en su cuerpo, después de haber consumido una Águila Light, 10.528 centímetros cúbicos. Un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Para determinar al final es que a usted le puede dar positivo en 0,21 o 21 miligramos de alcohol sobre 100 mililitros de sangre por haber consumido una cerveza. Podría salirle 21 miligramos de alcohol sobre 100 mililitros. Lo que pasa es que cuando se hacen, y ya lo vamos a ver en un momentico, cuando se hacen las pruebas y se confrontan, si usted tiene 21 miligramos de alcohol en sangre a pesar de ser positivo, de acuerdo a la recomendación que hace la Organización Internacional de Metrología y la orden que da el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, hay que restar el 7.5% de todas las pruebas. Entonces, básicamente las pruebas que sean iguales a 20 miligramos de alcohol, a 21 miligramos de alcohol, a 22 miligramos de alcohol, lo más seguro es que al terminar el procedimiento esas pruebas sean negativas. Interpretación de los resultados. Vamos a ver, cuando un resultado es igual a 20 miligramos de alcohol, dice la norma: si el resultado de la primera medición es positivo, yo hago una primera medición y es positiva y es igual a 20 miligramos de alcohol en sangre, debo realizar una segunda prueba. Si realizo una segunda prueba y esa prueba es igual a 20 miligramos de alcohol en sangre y lo corroboro, debo sacar un promedio. Cuando saco ese promedio, sumar las dos pruebas y dividirlas por 2. Eso me da un resultado. A ese resultado debo restarle el 7.5%. Es entonces así como en la legislación colombiana, en la normatividad colombiana, cuando una persona sale positivo en 20 miligramos de alcohol, se realiza una segunda prueba y sale positivo en 20 miligramos de alcohol, al restar el 7.5% de esa prueba, nos va a dar un resultado negativo por debajo de 20 miligramos de alcohol. Entonces, muy a pesar de que estuvo positivo en las dos pruebas, el resultado es totalmente negativo. Resultados entre 20 y 39 miligramos de alcohol. Si el resultado de la primera medición es positivo y la segunda medición es mayor o igual a 20 miligramos de alcohol, la diferencia entre los dos no debe ser de más de 4 miligramos. Es decir, la primera es de 20 miligramos, la segunda no debe pasar de 24 miligramos. Si la primera es de 20 y la segunda es de 26, se debe realizar un nuevo procedimiento. Los resultados entre 40 y 99 miligramos de alcohol. La diferencia entre las dos mediciones respecto del menor valor, es decir, no siempre la primera prueba es la más bajita, muchas veces es la segunda, ¿sí? Pero entonces, yo miro las dos pruebas, yo hago una prueba que supera los 40 miligramos de alcohol, realizo una segunda prueba, y esa segunda prueba no debe, la menor de las dos no debe superar el 10%, ¿sí? No debe superar el 10% de la superior, es decir, una es de 40 miligramos, y la otra no podría ser de más de 44 miligramos. Matemática básica, muy sencillo. De todas maneras, pondré en los comentarios más adelante la interpretación de los resultados en unas diapositivas para que sea un poco más fácil manejarlo. Al terminar esto, volvemos a hacer lo mismo, ¿sí? Ya vimos que corresponde una con la otra. Si una es de 40, la otra no debe ser más de 44, para este caso en particular. Y si cumplen las dos esa premisa, entonces se va a tomar las dos pruebas, se dividen por 2, y a ese resultado se le va a restar un 7.5%. Y las pruebas superiores a 100 miligramos, se va a determinar que el menor valor de las dos pruebas no debe superar en 5% al mayor valor. Es decir, que si la primera es de 100, la segunda no debe ser de 100, más de 105 respecto de la primera. Para ese caso en particular, me disculpan que se me secó un poquito la garganta, pero me confundí. Si la primera prueba es de 100 miligramos, la segunda no debe superar los 105 miligramos, en ese caso particular de 100, porque puede ser de 200, entonces no puede pasar de 210, es el 5%. Si no supera ese 5% respecto a la otra prueba, entonces se suma, se divide por 2 y se le resta el 7.5% y ese es el valor que nos va a dar. La ley 1696, que modificó el artículo 152 del Código Nacional de Tránsito, nos va a dejar claro cuáles son las sanciones de la embriaguez.
¿Alguna pregunta? Un momento. Dale vos porque no me quiero funcionar. La embriaguez, entonces ya lo vimos, para resumir y para terminar. Espero que les haya servido este pequeño aporte, que fue de todo corazón y con mucho cariño, respecto de la embriaguez. La embriaguez, para resumir, puede ser causada por muchas sustancias. En Colombia existe un equipo avalado por medicina legal y ciencias forenses que permite determinar la cantidad de alcohol en sangre a través de aire expirado, que se llama alcoholímetro o alcosensor. Pregunta Silvio Quinayas: ¿para tomar las pruebas hay que tener en cuenta el tiempo límite entre prueba y prueba y averiguar qué tipo de alcohol consumió? No, no se pregunta qué tipo de alcohol consumió, simplemente si consumió alcohol. Pero sí hay que tener un margen de prueba y prueba. No pueden pasar, según la norma, entre la primera prueba y la segunda prueba ni menos de 2 ni más de 10 minutos. ¿Sí? La primera prueba se realiza a las 10:50. La segunda no se puede realizar ni a las 10:51 ni a las 11. ¿Sí? Entonces no puede pasar ni menos de 2 ni más de 10 minutos entre prueba y prueba para que el procedimiento sea efectivo. Dice Johnny Arango: amigos, me disculpa don Johnny, dice: amigos, es una inquietud. En un momento dado tuve la oportunidad de informar. Se me fue la pregunta. Por favor. Dice Johnny Arango: amigos, es una inquietud. En un momento dado tuve la oportunidad de recolectar la información de accidentes de tránsito, siendo claro, solo información de documentos. Se presentó un evento con una persona con posible positivo. Se solicitó acompañamiento de policía de tránsito y no había el dispositivo para realizar la prueba. El documento de turno la realizó física. ¿Es legal esto? Realizar una prueba física no es legal en Colombia. En algunos estados de los Estados Unidos, perdón que haga la referencia, es porque estoy averiguando todo este tema, no es, pues los Estados Unidos, ¿qué importa? Estamos hablando de Colombia. Sí, estamos hablando de Colombia, pero hay muchos países que han implementado otras maneras de actuar. Y en los Estados Unidos es prueba suficiente que la policía haga la prueba física. Es decir, que se pare, que haga el 4, que se toque la nariz. Una cantidad de pruebas físicas que hace la autoridad de tránsito. Sin embargo, existe una guía para la medición clínica de embriaguez aguda que es dirigida a los médicos. Y los médicos sí hacen exámenes físicos, para determinar el grado de embriaguez. Pero eso lo determinan los médicos. Aquí hablamos de la autoridad y el procedimiento técnico. Y los médicos sí pueden realizar a través de un examen físico, porque ellos están entrenados, saben cómo es ese procedimiento, y a través de la guía que les determinó Medicina Legal y Ciencias Forenses, que a través de un examen físico puedan determinar el grado de embriaguez que tenga una persona en algún momento. Pero los técnicos no están avalados para eso. Los técnicos, háblese de los agentes de tránsito y los policías de tránsito en Colombia, no tienen ni la formación ni la capacidad para hacerlo. Me refiero a la capacidad de la capacitación, ¿no? Para hacerlo, entonces, no sería válido en un proceso que se haga un examen físico por parte de una autoridad de tránsito. Tendría que ser un médico que siga las indicaciones del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Nos pregunta Luis Carlos Cardona Bonilla, Blandón: ¿el alcosensor tiene una vida útil y será mejor que la Secretaría tenga equipos de nuevos? Pues claro, es importantísimo que la Secretaría de Tránsito, el organismo de tránsito de movilidad, adquiera equipos nuevos. Pues todo tiene una vida útil. Recuerden que hay algo que se llama la obsolescencia predeterminada, ¿no? Entonces se puede determinar desde antes que un equipo tenga una vida útil. Pero básicamente no está descrito en ninguna norma cuál es el tiempo de vida útil de un equipo. Un equipo se puede dañar en 6 meses, en un año, en un mes. El tema es que el operador sepa que el equipo está midiendo bien para que ese equipo pueda seguir en funcionamiento. Deberían salir por lo menos cada 5 años los equipos de las secretarías. Pero cuando está midiendo bien, es decir, se hace una prueba cada 6 meses de calibración. Si él sigue funcionando bien y la calibración que se le hace determina que está por encima o por debajo, por debajo de 7.5% en la medición, pues el equipo puede seguir en funcionamiento sin problema. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haberme escuchado. De verdad, de todo corazón, espero que haya servido esta charla. Dios los bendiga a todos. Esperamos que podamos seguir aprendiendo muchísimas más cosas de los demás profesionales que se presentan aquí. No olviden acercarse, adherirse a la red de seguridad vial.
Un saludo muy especial a Juan Carlos Parra, que está haciendo una labor muy grande, fundamental y muy importante en este tema de la seguridad vial. De todo corazón, quien les habla, Álvaro Herrera, un saludo muy especial, que Dios los bendiga, y voy a contestar las preguntas que dejan en los comentarios. Muchísimas gracias de nuevo y que Dios los bendiga.